Dentro del curso Software Libre bajo plataforma Windows estamos en el apartado tema 2 ofimática en software libre y estamos desarrollando la práctica número 12 referente a lo que son las presentaciones Impress, en este caso animando nuestra presentación. Ya en el primer vídeo hemos puesto cómo se podría animar nuestra presentación, en este cómo se le podía poner un sonido, entre otras cosas, y en este vamos a profundizar un poquito más en lo que es la presentación general, cómo podemos programar la presentación y cómo agregar un vídeo a nuestra diapositiva, es otro de los aspectos que nos queda, y sobre todo también jugar un poquito con los efectos texto para realizar una serie de títulos no clásicos, sino los desarrollados por nosotros mismos. Y reitero, lo último es la presentación, tanto utilizando cronometraje como utilizando presentaciones personalizadas. Vamos a irnos primero al final de todo y vamos a crear una diapositiva nueva, y esta diapositiva nueva la vamos a hacer con solamente el título y vamos a ponerle que es un vídeo. Entonces vamos a venir, al igual que hicimos con el tema del sonido, venimos vídeo y sonido y vamos a insertar un vídeo. Le vamos a insertar, abrir en este caso, y observaremos que como mi vídeo está desarrollado en HD, entonces ocupa demasiado espacio y realmente distorsiona un poco la presentación de mi diapositiva. Entonces lo que puedo hacer es en posición tamaño modificar, diciéndole proporcionalmente, le ponemos por ejemplo a 25, lo pongo como punto base en el centro, que aparezca en el centro, le voy a aceptar y automáticamente mi vídeo aparecerá más o menos en el centro de la diapositiva. La moveré un poquito con el ratón para tener una presentación mucho más bonita. Bajo esto un poquito y lo dejo ahí. Entonces, si quiero ver cómo se verá esta presentación, sencillamente voy primero a ver que no tenga una presentación. Voy a aceptar y voy a decirle que quiero ver la presentación de esto. La presentación, y observaremos que unos segundos después se inicia lo que es el vídeo, en este caso uno de los vídeos que pertenece a este curso, y comenzaría a verse el vídeo. Así de sencillo es poner un vídeo en una diapositiva de las nuestras. Otra de las cosas que queremos también tratar, y vamos por eso a crear una diapositiva nueva, es jugar un poquito más con los textos. Ya en el apartado anterior llegamos a jugar un poquito con ellos, es venir aquí. Si no vemos esta barra de herramientas, simplemente venimos a ver barra de herramientas dibujo. Si lo quitamos, observaremos que desaparece, entonces ver barra de herramientas dibujo para poder ver en todo caso el texto. Venimos, pinchamos un texto y lo primero que hay que hacer, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, es escribir el texto. Una vez que hemos escrito el texto, yo a este texto le puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño, centrarlo y entre otras cosas también puedo cambiar el color de la letra, etcétera, etcétera. En este caso voy a poner la roja. ¿Vale? Entonces a este texto yo podría ponerle un montón de cosas. Entre otras cosas, lo primero, ponerle un relleno. Un relleno que podría ser de un color o de un gradiente, o ponerle una sombra. En este caso vamos a utilizar una sombra. Aparte podríamos ponerle una transparencia, un gradiente, utilizar un color determinado. Vamos a utilizar un gradiente y vamos a hacer uno nuevo. Imagínate que queremos este gradiente, pero no nos gusta con los colores como están, pero sí nos gusta el sistema que está. Si voy a aceptar, me aparecerá eso así. Digo, no, mira, este gradiente a mí me gustaría modificarlo. Vengo al relleno, gradiente, y le digo, este gradiente que acabo de elegir me gustaría modificarlo. Pero claro, nunca modifiques con el nombre original para no perderlo. Entonces le ponemos aquí mío 2. Le voy a aceptar y mío 2 le digo, mira, primero, en lugar de ser radial, va a ser cuadrado. En lugar de estar el centro por ahí, lo voy a poner más por allí. Esto para aquí. Y en lugar de ser color rojo, le voy a poner color amarillo. Y en lugar de ser el color amarillo, el otro le voy a poner un color verde. ¿Vale? Entonces podríamos intercambiar los colores. Este que tenga menos color. El amarillo menos sería, nos aparecería más verde. Vale. Supongamos que este es el color que queremos. Le decimos que sí, lo queremos modificar. Le damos a aceptar. Y efectivamente ya tendría. A mayores, yo a este texto le podría en todo caso animar un poquito esa presentación. Le doy a agregar un texto y le digo, mira, vamos a ver, quiero hacer un énfasis. Un énfasis, por ejemplo, es un parpadeo, unos reflejos, un aumentar el color. En este caso vamos a ponerle un parpadeo.
Entonces el parpadeo va a ser lento y quiero que a ver qué hace. Le vamos a dar reproducir y esto sería lo que nos hace. Aparece el texto y parpadea. Que no nos gusta pues sencillamente lo quitamos. Lo quitamos y pues mira, no me ha convencido, le damos a agregar y podíamos así jugar con todo lo que hay, cambiar tipo de letra, tamaño, transparente, énfasis en el estilo, aumentar con el color, cualquiera de ellos sería. Vamos a ponerle muy lento. Aumentar, parpadear, onda, etcétera. Podríamos jugar con todos esos. Cualquiera de ellos nos valdría y ahí tendríamos nuestro texto en todo momento con una presentación a nuestro estilo sin ser la clásica WordArt o la que fuera. Entonces tendríamos ahí nuestro texto, se movería nuestro texto, escribiríamos nuestro texto, haríamos lo que nos pareciera. ¿Vale? Bien, una vez terminado esto, vamos a irnos al apartado fundamental, que es cómo hago mi presentación general. Y mi presentación general la tengo de dos maneras. Una, directamente en presentación personalizada o configurar la presentación. Vamos a darle a configurar presentación. Yo le puedo decir que parta a partir de la diapositiva número 30. Entonces, si le doy a partir de la diapositiva número 30, cuando yo ejecute mi presentación, empezará en la número 30, que observaremos que serán las tres últimas diapositivas. En ellas aparecerá la que hemos hecho ahora de vídeo y aparecerá nuestro texto que acabamos de hacer. Entonces podríamos partir de una diapositiva dada, es decir, podemos configurar nuestra presentación. Pero también podríamos configurar nuestra presentación de la siguiente manera. Presentación personalizada. Le digo que quiero personalizar, digo, quiero que vaya a la página 1, la página 3 y la última página que es la del texto. Le doy a aceptar, cerrar y le doy presentación, configura presentación y le digo quiero una presentación personalizada. Le doy a aceptar y efectivamente cuando vayamos a presentación nos aparecerá, bueno, en este caso vamos a darle nuevamente configurar presentación, presentación personalizada. Vale, vamos a ir, vamos a la primera presentación, nos vamos a presentación, nos vamos a la primera, le damos presentación y aparecerá la primera, la tercera. En este caso fue una que creamos Round one. y la última que es la 33, porque eran las tres que le habíamos puesto en la presentación personalizada. Vamos a eliminar esta presentación personalizada y otra opción que tenemos es la presentación con cronometraje. Resumiendo, que tenemos varias maneras de hacer la presentación. Directamente hacemos nuestra presentación y solamente utilizará lo que es la animación personalizada y la transición entre diapositivas que tenemos, digamos, diseñado de antemano. A continuación, podemos configurar la presentación para que nos salgan todas las diapositivas a partir de una diapositiva dada o utilizando una presentación personalizada que la definiremos aquí. Le damos a nuevo, editar y vamos poniendo qué páginas están en nuestra presentación y cómo se llama nuestra presentación. Otra de las opciones que tenemos es la presentación con cronometraje, es decir, yo en todo momento, previamente al lugar donde vaya a hacer la presentación, genero una presentación y esa presentación veremos ahí que va teniendo un contador de tiempo. El tiempo que tarde en cada una de las diapositivas será un tiempo que se va a ir guardando y cuando yo repita la presentación se hará en el mismo espacio de tiempo. Realmente eso solamente es recomendable en el caso específico de que se vaya a hacer una presentación en que la persona que tiene que controlar lo que es la exposición no va a estar. Pero realmente en la mayoría de los casos nosotros queremos llevar el control de ir hacia adelante, ir hacia atrás, tener la presentación. Estos son los aspectos fundamentales referidos a lo que es la animación, lo que es la transición y lo que es la presentación en sí.